Entonces dije, en la pared posterior está formado por la fascia transversalis y la fascia transversalis se puede dividir en 3 tercios, un tercio interno, una zona de refuerzo hacia el músculo recto anterior del abdomen, un tercio medio donde se forma el triángulo de Hesselbach y un tercio externo donde deja un orificio, el orificio inguinal profundo, por donde emergen las hernias inguinales indirectas. A este nivel, en el tercio medio, emergen las hernias inguinales directas. Entonces, arriba, la espina ilíaca anterosuperior, abajo, la espina del pubis. Entonces, aquí en gris, la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal va a pasar el van femoral, vena, arteria y nervio femoral. El nervio femoral va a descansar sobre el músculo psoas-ilíaco. Habíamos visto que el músculo psoas-ilíaco se insertaba en las vértebras lumbares, en todas las vértebras lumbares, y de ahí pasaba por la fosa ilíaca interna y se dirigía hacia el trocánter menor del fémur. En este músculo descansa el nervio femoral o crural. Y a este nivel, la arteria femoral va a dar una arteria colateral, es la arteria epigástrica inferior, que se va a dirigir hacia el músculo recto anterior del abdomen, de tal manera que se va a formar un espacio donde se forma el triángulo de Hesselbach. Y la zona donde está la arteria va a haber un ligamento de Hesselbach. Por fuera de la arteria epigástrica inferior, hacia afuera de la arteria epigástrica inferior, la fascia transversalis va a dejar un anillo, un orificio. Eso se llama el anillo inguinal profundo, por donde pasan las hernias inguinales indirectas. Dijimos que el oblicuo menor y el transverso se inserta en el tercio externo del ligamento inguinal, tercio externo, y de allí asciende para formar el tendón conjunto y este pasa a ser el techo del conducto inguinal. Entonces ahí ya tenemos pared posterior, fascia transversalis, techo, tendón conjunto y pared anterior. Aquí en lila está el oblicuo mayor. El oblicuo mayor se inserta a lo largo de todo el ligamento inguinal y a nivel de la espina del pubis forma un orificio, el anillo inguinal superficial. Ahora, en la parte más lateral, en la parte interna, por donde pasa el van femoral, se forma un espacio, el espacio crural, por donde emerge la hernia crural, internamente al van femoral, por debajo del ligamento inguinal. Entonces, ahí se forma la arcada femoral, por debajo del ligamento inguinal, corre el van femoral e internamente el espacio crural, por donde puede protruir la hernia femoral o hernia crural. La fascia transversalis forma 3 tercios, un tercio interno, tercio de refuerzo, un tercio medio donde está el triángulo de Hesselbach y un tercio externo donde tenemos el orificio inguinal profundo. La arteria femoral da una rama colateral, la arteria epigástrica inferior, para formar el triángulo de Hesselbach. Bien. En la línea lila estamos observando el ligamento inguinal y por debajo del ligamento inguinal estamos encontrando el van femoral. Entonces este es el psoas ilíaco y hay dos músculos que pasan a nivel de la región inguinal, el psoas ilíaco y el músculo pectíneo. Ese era el continente. Y el contenido de la región inguinal vamos a tener en el varón. El contenido va a ser el conducto deferente,
la arteria deferencial, la arteria espermática y unos plexos venosos que se llaman los plexos venosos pampiniformes, que son aproximadamente en número de 10 plexos venosos pampiniformes. Ahora, los plexos pampiniformes van a ser anteriores, que van a drenar los 2/3 anteriores del testículo y el tercio posterior, plexo pampiniforme posterior, van a drenar el tercio posterior del testículo. El ligamento de Cloquet, la arteria funicular. En cuanto a las ramas nerviosas, vamos a tener en el contenido del ligamento, del contenido inguinal, ramas genitales, el abdomino genital mayor y menor y el nervio genitocrural. Desde el punto de vista venoso, es importante recordar los plexos venosos pampiniformes. Los plexos venosos pampiniformes drenan los testículos. Tenemos plexos anteriores para los 2/3 anteriores del testículo y plexos posteriores para el tercio posterior del testículo. Los plexos pampiniformes posteriores van a drenar a la vena epigástrica inferior y la vena epigástrica inferior va a drenar a la vena femoral y la vena femoral va a drenar a la vena cava. Bien. Conclusión, vena epigástrica inferior, a ambos lados, derecha e izquierda, drena hacia la vena femoral. Mientras que los anteriores, los plexos pampiniformes anteriores, estos van a unirse, son un número de 5 a 6, van a unirse y van a formar la vena testicular. Y la vena testicular en el lado izquierdo va a drenar a la vena renal izquierda y la vena renal izquierda va a drenar a la vena cava. Mientras que en el lado derecho, la vena testicular derecha drena directamente hacia la cava. Entonces, los plexos pampiniformes, que son en número de 8 a 10 venas de plexos pampiniformes, tenemos el plexo pampiniforme posterior, son 2 o 3, drenan a la vena epigástrica inferior y la vena epigástrica inferior drena a la vena femoral. Los plexos anteriores, que son en número de 5 a 6, en el lado derecho van a drenar directamente hacia la vena cava inferior y en el lado izquierdo van a drenar a la vena renal izquierda, porque los plexos se unen, los plexos, acá están los plexos pampiniformes en número de 5 a 6, estos se unen y forman una vena testicular. La vena testicular asciende y drena en el lado izquierdo a la vena renal izquierda. Y la vena renal izquierda drena a la vena cava. En el lado derecho, la vena testicular drena directamente a la vena cava inferior. ¿Para qué sirve eso clínicamente? Como en el lado izquierdo el drenaje no es directo a la cava, sino que el drenaje tiene un relevo previo, la vena renal izquierda, y se dice que el drenaje de la vena testicular a la renal se hace en un ángulo aproximado de 90 grados. Entonces, como que hay una dificultad previa al drenaje venoso del testículo izquierdo. Esa dificultad previa hace que sea más factible que los varicoceles son más frecuentes en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hay un relevo venoso previo en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho la vena testicular derecha drena directamente a la cava, entonces es más fácil el drenaje venoso en el lado derecho. En el lado izquierdo, primero a la renal izquierda y después recién a la cava. En la mujer, el contenido está formado por el ligamento redondo,
un rezago, el ligamento de Nu, que es un rezago del conducto peritoneo vaginal. En cuanto a los nervios, es lo mismo, los nervios del abdomen genital mayor y menor y el génito crural. Vamos a ver ahora, ya vimos abdominal, ahora falta el peritoneo. El peritoneo es una cubierta serosa. Se define como una cubierta serosa que va a cubrir toda la cavidad abdominal. Va a ascender en la porción torácica, cubriendo la concavidad que deja el diafragma, y hacia abajo cubre parte de la porción pelviana por debajo de las crestas ilíacas, cubriendo parte de los órganos genitales internos. Entonces, es una serosa, y esta serosa que recubre la cavidad abdominal propiamente dicha, la porción torácica la inferior y parte de la porción pelviana, esta serosa va a hacer repliegues en el abdomen, y esos repliegues en el abdomen van a tomar diferentes nombres. Vamos a tener, por ejemplo, que el repliegue del peritoneo, que lleva en su interior un vaso importante, un vaso noble, se llama meso. Ejemplo de ello es el mesenterio. El mesenterio lleva en su interior a la arteria mesentérica superior. Entonces, como tiene una arteria noble, el peritoneo a ese nivel toma el nombre de mesenterio. El epíplon va a ser el repliegue de peritoneo que une una víscera a otra. Por ejemplo, la unión del estómago con el hígado, el epíplon gastrohepático, o también llamado epíplon menor. Otro ejemplo es la unión del estómago con el colon transverso, epíplon gastrocólico, o también llamado epíplon mayor. También vamos a tener fascias, los repliegues peritoneales que unen una víscera hacia el retroperitoneo van a tomar el nombre de fascias de coalescencia. Ejemplo, la fascia de Toll 1, que une el colon ascendente hacia el retroperitoneo. La fascia de Toll 2 une el colon descendente al retroperitoneo. La fascia de Toll 3 une la unión duodeno-pancreática, y la fascia de Toll 4 que une el ángulo de Treitz. Y también van a formar esos repliegues peritoneales, van a formar ligamentos. En ejemplo de ellos vamos a tener el ligamento falciforme, que es un repliegue del peritoneo en la cara anterior del hígado. Y en relación a cómo se encuentre un órgano en relación al peritoneo, los órganos intraabdominales pueden ser peritoneales o peritonizados, son los órganos dentro de la cavidad abdominal, son peritoneales. Extraperitoneales, que están parcialmente cubiertos por el peritoneo, o retroperitonizados, que van a unir la víscera hacia el retroperitoneo, o intraperitoneales, donde solo tienen peritoneo a nivel de su ilio, ejemplo de eso el ovario. El ovario en sí como órgano no tiene cubierta peritoneal. El peritoneo llega solamente al ilio ovárico y no recubre el órgano. Entonces, en relación a la serosa peritoneal, los órganos pueden ser peritonizados, son los órganos intraabdominales. Todos los órganos intraabdominales son órganos peritonizados. Extraperitoneales, los pueden dividir en retroperitoneales, o sea, que están hacia atrás del peritoneo parietal, como son los riñones, o los grandes vasos como la cava, la aorta abdominal descendente. O subperitoneales, están por debajo del peritoneo parietal inferior, como son el útero, la vejiga, el ovario. Retroperitonalizados, que están parcialmente unidos o fijados al retroperitoneo, como es el complejo duodeno pancreático.
O intraperitoneales, hay un único órgano intraperitoneal que solamente tiene serosa hasta su hilio y este es el ovario. Ahora, los pliegues peritoneales van a cubrir a los órganos y van a formar ya sea meso como el mesenterio, epiplon que une víscera a víscera, fascias que unen los órganos hacia el retroperitoneo o ligamentos que se adhieren a las vísceras y forman elementos de sostén, como son los ligamentos en el hígado, los triangulares, el falciforme. Entonces, si la serosa peritoneal cubre un asa intestinal y una arteria noble, este es el mesenterio, por lo tanto es un meso, porque lleva en su interior una arteria noble. O también pudiera ser que este recubre una víscera a víscera y tenemos, este es el epiplon, que une una víscera a otra. Ejemplo de ello es el epiplon gastrocólico o también llamado epiplon mayor. Pero si une a los órganos hacia la pared posterior, hacia el retroperitoneo, son las fascias de coalescencia, que ya les había dicho, hay 4 fascias de coalescencia. TOL 1 del colon ascendente, TOL 2 del colon descendente, TOL 3 de la unión duodeno-pancreática y TOL 4 del ángulo de Treitz. Entonces, un repliegue peritoneal que une una víscera a otra víscera se llama epiplon. Un esquema del estómago, el esófago, la curvatura mayor, la curvatura menor y el píloro. Un repliegue peritoneal que una al estómago con el hígado se llama el epiplon gastrohepático o también llamado epiplon menor. También lo puede unir al vaso y tenemos el epiplon gastroesplénico. Entonces ahí en la imagen del epiplon menor o epiplon gastrohepático o del epiplon gastroesplénico. También tenemos otro repliegue peritoneal que une la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Este es el epiplon mayor o epiplon gastrocólico. Entonces, el epiplon mayor o epiplon gastrocólico. Entonces, son 3 epiplon. Epiplon gastroesplénico, epiplon gastrohepático o menor y epiplon gastrocólico o mayor. Bueno, dije el epiplon menor es aquel que une la curvatura menor del estómago con la cara inferior del hígado. Y este va a unir la curvatura menor, la cara inferior del hígado y la parte posterior. A su vez, el epiplon menor, este puede estar dividido en 3 zonas. El epiplon menor o gastrohepático, este está dividido en 3 espacios. Un tercio interno o superior, donde vamos a ubicar a la arteria gástrica izquierda o también llamada coronario-estomáquica. Un tercio medio o central, que es una zona avascular, se llama la parte flácida. Y un tercio externo, en donde vamos a encontrar al pedículo hepático. Entonces ahí vemos el esquema del estómago. Y ahí vemos el borde inferior del hígado. Entre el estómago y el hígado vamos a tener el epiplon menor o epiplon gastrohepático. Este a su vez el epiplon menor se va a dividir en 3 partes. Si esta es la imagen de la aorta va a dar una rama de la cara anterior de la aorta abdominal descendente, sale el tronco celíaco.
Y si nosotros recordamos del tronco celíaco, da 3 ramas: la esplénica, la hepática y la arteria gástrica izquierda o coronario estomáquica. En el epiplon menor, en el tercio interno del epiplon menor, va a pasar esta arteria gástrica izquierda o coronario estomáquica. En su tercio medio va a ser un tercio avascular, se le va a llamar la parte flácida. Y en el tercio externo del epiplon menor vamos a tener en conjunto el pedículo hepático o también llamado triada portal. Y el pedículo hepático o triada portal está formado por 3 elementos: arteria hepática, la vía biliar principal y por debajo de estos 2 elementos la vena porta. 3 elementos del pedículo hepático que lo encontramos en el epiplon menor o epiplon gastrohepático. Ahí está el epiplon menor. Una pars condensa donde encuentro la arteria gástrica izquierda o coronario estomáquica. Una pars pediculada donde encuentro el pedículo hepático. Y una pars central o flácida que es avascular. Entonces, el epiplon menor tiene 3 partes: la pars condensa, donde está la coronario estómaca, la pars flácida, que es avascular, y la pars pediculada, que contiene el pedículo hepático. Este epiplon menor, este repliegue peritoneal de epiplon menor, a nivel de la pars pediculada, deja un borde lateral externo. Este borde lateral externo va a formar un orificio, una ventanita. A este nivel se forma una ventana epiploica. A través de esta ventana epiploica, o sea, por detrás de este pedículo hepático, se puede ingresar hacia la pars flácida, que es avascular, y se puede ingresar hacia la cara posterior del estómago. Entonces, el borde lateral externo del epiplon menor deja una ventanita, una ventana epiploica, también llamada hiato de Winslow. Y el hiato de Winslow va a tener por límites hacia arriba el hígado, específicamente el lóbulo de Spiegel del hígado. Hacia abajo, la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Hacia adelante, el pedículo hepático. Y hacia atrás, aquí no está dibujada, queda la vena cava inferior. Entonces, ahí está, la vena cava inferior. Entonces, son límites del hiato de Winslow. Arriba, lóbulo de Spiegel. Abajo, bulbo duodenal. Adelante, pedículo hepático, y atrás, vena cava inferior. A través del hiato de Winslow podemos ingresar al espacio que queda en la cara posterior del estómago. Y hay un espacio que está comprendido entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del cuerpo, cuerpo y la cola del páncreas. Ese espacio se llama transcavidad de los epiplones. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la transcavidad de los epiplones? Lo podemos hacer a través del hiato de Winslow, que es el borde lateral externo del epiplon menor. Ahora que también podemos ingresar en el hiato de Winslow, ir hacia la pars flácida, y allí vamos a tener en la mano todo el pedículo hepático. En cirugía hepática hay una maniobra que se llama la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle consiste en la compresión completa del pedículo hepático. Se hace a este nivel, a nivel del hiato de Winslow. Ahí está.
un orificio, una ventanita epiploica, se llama el hiato de Winslow, que tiene hacia arriba el lóbulo de Spiegel, que tiene hacia adelante el pedículo hepático, que tiene hacia atrás la vena cava inferior y que tiene hacia abajo la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Se ingresa y se puede comprimir todo el pedículo hepático y hacer la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle consiste en la compresión completa del pedículo hepático. Hay otro epiplon, el epiplon que une la curvatura mayor del estómago hacia el colon transverso. Este es el epiplon mayor o gastrocólico. Ya, este es anterior, esto es posterior. En azul está el diafragma, entonces en amarillito el hígado, el corte axial del estómago, el corte axial del colon transverso, hacia atrás el corte del duodeno y en rosadito el páncreas. Entonces viene la serosa peritoneal, recubre el borde inferior del diafragma, va hacia el hígado, va a recubrir al hígado y a ese nivel va a formar el ligamento falciforme. Cubre el hígado, cubre la cara anterior del estómago, cubre el colon transverso, cubre la unión duodeno-pancreática, regresa por la cara posterior del estómago y se dirige hacia el diafragma y hacia atrás. Entonces decimos, un repliegue peritoneal entre el hígado y el estómago, esto es el epiplon menor o epiplon gastrohepático. Un repliegue peritoneal entre el estómago y el colon transverso, eso es el epiplon gastrocólico o epiplon mayor. Y hacia atrás recubre la unión duodeno-pancreática. Y entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del cuerpo y la cola del páncreas se va a formar un espacio, el espacio de la transcavidad de los epiplones, que tiene por límites adelante el estómago, atrás cuerpo y cola de páncreas. A este espacio podemos llegar a través del epiplon menor, a través del hiato de Winslow. Por el epiplon menor llegamos a la transcavidad de los epiplones. También resecando todo el epiplon mayor de la curvatura mayor del estómago, podemos llegar a la transcavidad de los epiplones. Bien, ahí están los repliegues peritoneales que ya les referí. Ahora, el mesenterio, dije, es otro repliegue peritoneal. La característica fundamental del mesenterio, este lleva en su interior una arteria noble. En este caso lleva a la mesentérica superior. Se va a cubrir toda la víscera, todo el intestino delgado, va a tener un borde hacia la víscera, un borde libre y un borde adherente hacia la pared. Un borde adherente hacia la pared abdominal y un borde libre hacia la víscera. Entonces, el mesenterio. El mesenterio va a llevar en su interior a la arteria mesentérica superior. Se va a extender desde el ángulo duodeno-dieyunal o ángulo de Treitz a nivel de la segunda vértebra lumbar y desde allí va a correr oblicuamente una longitud de 15 a 18 centímetros y 15 de alto y va a dirigirse hacia la válvula iliocecal. Va a atravesar la tercera porción del duodeno, la aorta, la vena cava inferior, la arteria ilíaca primitiva y el nacimiento de la ilíaca externa. O sea, la raíz del mesenterio va desde el cuerpo vertebral de L2 oblicuamente hacia la válvula iliocecal.
En su interior vamos a encontrar a la arteria mesentérica superior. Bien. Y el repliegue peritoneal y se va a replegar. El repliegue peritoneal que va a la cara anterior del hígado, vamos a tener el ligamento falciforme. Se va a dirigir hacia los lados, va a formar los ligamentos triangulares, triangular izquierdo, triangular derecho. Y hacia atrás, forma de un rombo, va a formar otro ligamento, el ligamento coronario. Este ligamento coronario se va a encontrar en la cara posterior del hígado, los ligamentos triangulares a cada lado, en los extremos del hígado. Sin embargo, a pesar de estos ligamentos, el falciforme en la cara anterior del hígado, el coronario en la cara posterior del hígado y los ligamentos triangulares de manera lateral, estos no son los principales elementos de sostén del hígado. El principal elemento de sostén del hígado es la vena cava inferior en el punto en que las venas suprahepáticas drenan hacia la vena cava inferior. Entonces, el pedículo suprahepático venoso en el punto que drena hacia la vena cava inferior constituyen los principales elementos de sostén del hígado. Es un elemento de sostén venoso, es por el flujo venoso que sostiene al hígado. Los ligamentos no son ligamentos que den gran soporte a este. En la cara posterior del hígado, de manera de rombo, tenemos el repliegue peritoneal, que es el ligamento coronario y está ocupado por el tejido conjuntivo que lo va a adherir al diafragma. Principal elemento de fijación, el pedículo suprahepático en el punto que drena hacia la vena cava inferior. Hacia los lados, los ligamentos triangulares. Hacia la cara anterior del hígado, el ligamento falciforme. El vaso también une víscera a víscera, curvatura mayor del estómago hacia el vaso, forma el epíplon gastroesplénico. Y va a tener como límites, va a tener hacia arriba y afuera al diafragma, hacia adelante el epíplon gastroesplénico, hacia atrás el epíplon pancreático esplénico, en repliegue peritoneal, y hacia abajo ligamento frenocólico y el ligamento esplenocólico. El útero. A nivel pélvico, el repliegue peritoneal va a cubrir parcialmente los órganos pélvicos. De esta manera van a formar dos espacios o dos fondos de saco. Un fondo de saco anterior o fondo de saco útero-vesical, fondo de saco anterior, y un fondo de saco posterior o fondo de saco útero-rectal, que es el fondo de saco de Douglas. El útero está solamente parcialmente cubierto por el repliegue peritoneal. Hacia adelante forma el fondo de saco útero-vesical, fondo de saco anterior, y hacia atrás forma otro fondo de saco posterior o fondo de saco de Douglas o fondo de saco útero-rectal. Lateralmente va a formar, el repliegue peritoneal va a formar los ligamentos anchos, que va a cubrir las trompas y el ligamento redondo. Y este repliegue peritoneal en relación lateralmente va a formar el ligamento ancho. Y el ligamento ancho va a cubrir hacia adelante al ligamento redondo, hacia arriba la trompa uterina y hacia atrás va a cubrir solo el hilio ovárico. El repliegue peritoneal no cubre completamente al ovario. O sea, el ovario es un órgano que no tiene peritoneo. Entonces tiene peritoneo el útero, las trompas, el ligamento redondo a través del ligamento ancho,
No tiene peritoneo el ovario. El repliegue peritoneal solamente llega hasta el hilio ovario. Bien, ya vimos todas estos repliegues peritoneales, el meso, el mesenterio, el epiplon, ejemplo, el epiplon menor o gastrohepático, las fascias de coalescencia, las fascias de Toll, el peritoneo, el epiplon menor o gastrohepático, el epiplon gastroesplénico, el epiplon mayor o gastrocólico. El epiplon menor tiene 3 pars, la pars condensa de la coronario-estomáquica, la pars flácida avascular y la pars pediculada del pedículo hepático. Entre el borde lateral externo del epiplon menor se forma el hiato de Winslow, y el hiato de Winslow tiene por límites arriba el lóbulo de Spiegel, abajo el bulbo duodenal, adelante el pedículo hepático y atrás la vena cava inferior. Se ingresa y se puede hacer la maniobra de Pringle. Bien. Aquí observamos el hígado, la cara anterior del hígado y la cara inferior del hígado. En la cara anterior del hígado, un repliegue peritoneal. Ese repliegue peritoneal toma el nombre de ligamento falciforme. En la cara inferior del hígado, nosotros encontramos adosada a la cara inferior del hígado la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar tiene 2 partes, una cara hacia el hígado, que no tiene peritoneo, y una cara libre que está peritonizada. La vesícula biliar drena a través de un conducto, el conducto cístico, y ese drena a la vía biliar principal. La vía biliar principal forma parte de la triada portal, y la triada portal son 3 elementos: arteria hepática, vía biliar y vena porta. Esa triada portal se encuentra en el epiplon menor, en la pars pediculada del epiplon menor. Y aquí observamos todo el epiplon menor, la parte de la pars flácida ha sido abierta para poder observar un espacio, una cavidad, el espacio de la transcavidad de los epiplones, que tiene adelante la cara posterior del estómago y atrás el cuerpo y la cola del páncreas. Por el borde lateral externo del epiplon menor teníamos una ventana o hiato, el hiato epiploico o hiato de Winslow, y aquí el estilete ha dejado pasar para poder observar cómo es que a través del hiato de Winslow se puede acceder a la transcavidad de los epiplones. Ahora, la transcavidad de los epiplones es un espacio intraabdominal, o sea, es un espacio peritoneal. Cuando hablamos de una complicación posquirúrgica, decimos los abscesos intraabdominales. Los abscesos intraabdominales se localizan en mayor frecuencia. En primer lugar, por declive, van a ir a los fondos de saco inferiores, al fondo de saco de Douglas, va a ser más frecuente. En segundo lugar, los abscesos intraabdominales se van a localizar a nivel sufrénico derecho, sufrénico izquierdo. En tercer lugar, los abscesos intraabdominales se van a localizar a nivel de las fascias de Toll 1 y Toll 2, es decir, en los parietocólicos, parietocólico derecho, parietocólico izquierdo. Y los abscesos intraabdominales, en último lugar, o sea, menos frecuente, la localización menos frecuente de un absceso intraabdominal es a nivel de la transcavidad de los epiplones, que dije espacio comprendido entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del cuerpo y la cola del páncreas. Bien. Si nosotros vemos, acá está el colon transverso, el epiplon que une la curvatura mayor del estómago con el colon transverso es el epiplon mayor o gastrocólico. Si nosotros hacemos un corte horizontal por debajo del colon transverso, entonces vamos a tener lo que es un espacio, el espacio supramesocólico.
En el espacio supramesocólico vamos a encontrar el hígado, el estómago, el vaso, el duodeno, el páncreas. A ese nivel, entre el estómago y el páncreas, estamos teniendo un espacio, ese espacio es la transcavidad de los epiplones. Entonces, la transcavidad de los epiplones es un espacio supramesocólico. A ese nivel, el hiato de Winslow. Y por debajo, por esta misma línea, la línea por debajo del colon transverso, por debajo vamos a tener los órganos inframesocólicos. Entonces, por encima de esta línea tenemos los órganos supramesocólicos, hígado, estómago, vaso, colon transverso, primera, segunda y cuarta porción del duodeno. La tercera porción del duodeno es inframesocólico. Entonces podemos decir, el duodeno es un órgano supramesocólico e inframesocólico. ¿Por qué? Primera, segunda y cuarta porción son supramesocólicos y la tercera porción es inframesocólica. Son inframesocólicos el colon ascendente, colon descendente, la raíz del mesenterio, las asas delgadas, la tercera porción del duodeno, parte del páncreas. En un corte sagital, bueno, ya habíamos visto entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del cuerpo y la cola del páncreas, se encuentra la transcavidad de los epiplones, el epiplón menor, el epiplón mayor. Bien, el espacio de la transcavidad de los epiplones, donde con menor frecuencia se localizan los abscesos intraabdominales. Bien, el espacio de la transcavidad de los epiplones. Ahora, la transcavidad de los epiplones también se le puede llamar bolsa omental, bolsa epiploica, bursa epiploica, bursa omental. Bien. Veamos ahora la irrigación de las vísceras intraabdominales. Cuando a nivel del diafragma, a nivel del cuerpo vertebral de T12, la aorta abdominal atraviesa, o sea, la aorta torácica se hace abdominal a nivel de T12. Y desde que se hace abdominal, la aorta desciende verticalmente en el retroperitoneo. Y de esta aorta ya abdominal, que se encuentra en el retroperitoneo, van a partir de la cara anterior de la aorta abdominal descendente, van a emerger 3 grandes troncos arteriales. Estos son, 1, el tronco celíaco, 2, la mesentérica superior y 3, la mesentérica inferior. El tronco celíaco va a dar 3 ramas, la gástrica izquierda o coronario-estomáquica, la hepática y la esplénica, de las cuales la rama más importante va a ser la esplénica. La rama más voluminosa e importante va a ser la arteria esplénica. Estas arterias en conjunto van a dar irrigación a esófago abdominal, estómago, vaso, hígado, vesícula biliar, parte de la unión duodeno-pancreática, hasta el ángulo de Treitz. El segundo gran tronco arterial va a ser la arteria mesentérica superior. La mesentérica superior va a dar irrigación primordialmente desde el ángulo de Treitz, es decir, yeyuno, íleo, hasta la válvula ileocecal, la apéndice cecal, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, hasta la mitad proximal del colon transverso. Allí termina la irrigación de la mesentérica superior.
Y luego viene el tercer tronco arterial, que es la mesentérica inferior. Esta da irrigación a la mitad distal del colon transverso, al ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoides, y termina dando la arteria terminal, la hemorroidal superior, que irriga el tercio superior del recto. Entonces, el colon transverso, mitad es de la mesentérica superior y mitad es de la mesentérica inferior. El recto, tercio superior, irrigación de la mesentérica inferior. Y los 2/3 inferiores del recto están irrigados por ramas, por las hemorroidales medias inferiores, que son ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que a su vez es rama de la arteria ilíaca primitiva. Bien. Entonces dije que de la cara anterior de la aorta abdominal descendente sale el tronco celíaco. Y del tronco celíaco da 3 ramas. La esplénica, que dije es la más voluminosa, corre de manera tortuosa en el borde superior del páncreas hacia el hilio esplénico. La otra es la gástrica izquierda o coronario estomáquica, que se dirige hacia la curvatura menor del estómago. Y la tercera, la arteria hepática, que nace como hepática común, hasta que da la arteria gastroduodenal, y en ese punto cambia de nombre y pasa a llamarse hepática propia. Como hepática propia, pasa a formar parte del pedículo hepático o triada portal, que dijimos son 3 elementos. La arteria hepática adelante y hacia la izquierda. La vía biliar adelante y hacia la derecha. Y detrás de ambos elementos, la vena porta. Elementos de la triada portal o pedículo hepático. Bien, la arteria gastroduodenal, rama de la hepática, va a dar una arteria gástrica derecha. La gástrica derecha, rama de la gastroduodenal, se va a anastomosar con la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, a nivel de la curvatura menor del estómago. Entonces, en la curvatura menor del estómago hay una anastomosis arterial entre gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y gástrica derecha, rama de la gastroduodenal. A su vez, la gastroduodenal también va a dar unas arterias gastroepiploica derecha. La esplénica va a dar una gastroepiploica izquierda. Ambas gastroepiploicas, la izquierda, rama de la esplénica, y la derecha, rama de la gastroduodenal, se van a anastomosar en la curvatura mayor del estómago, de modo que solo quedaría por irrigar el fondo gástrico, que van a recibir irrigación por vasos cortos. Y los vasos cortos son ramos provenientes de la esplénica. Aquí esta imagen nos sirve para poder observar el páncreas. El páncreas es un órgano como si fuera un pescado, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Por debajo del cuello del páncreas, en el borde inferior del cuello del páncreas, va a emerger un pedículo vascular, el pedículo mesentérico superior. Bien, entonces la irrigación del estómago se realiza a través de 2 círculos arteriales. Un círculo arterial en la curvatura menor del estómago, gracias a la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, y la gástrica derecha, rama de la gastroduodenal. Otro círculo arterial en la curvatura mayor del estómago, entre la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal.
Y falta el fondo gástrico, que recibe irrigación de los vasos cortos que son provenientes de la arteria esplénica. Nuevamente, en la curvatura menor, gástrica izquierda y gástrica derecha. En la curvatura mayor, gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha. Y hacia el fondo gástrico, los vasos cortos, que son ramos de la arteria esplénica. El segundo tronco arterial es la arteria mesentérica superior. Fíjense, la cava está de la línea media, 2 centímetros hacia la derecha está la cava, o sea, un poquito jalada hacia el lado derecho. Al costado de la cava, hacia la línea media, tenemos la aorta. Entonces la aorta corre en el retroperitoneo verticalmente. En la línea media, en el retroperitoneo, corre verticalmente la aorta abdominal descendente. Y de la cara anterior de la aorta abdominal descendente, a nivel del cuerpo vertebral de L1, va a nacer la arteria mesentérica superior. Entonces, la arteria mesentérica superior nace a nivel del cuerpo vertebral de L1. Cuando nace, como la aorta está bajando verticalmente y la mesentérica nace de la cara anterior, entonces lo hace oblicuamente hacia adelante. Oblicuamente hacia adelante y a la derecha, como quien se va hacia la válvula iliocecal. Entonces, entre la aorta y la mesentérica superior se forma un ángulo, el ángulo aortomesentérico, que normalmente debe de medir más de 30 grados. Y en ese ángulo entre la aorta y la mesentérica superior, nosotros vamos a encontrar estructuras importantes. La vena renal izquierda, el proceso uncinado del páncreas y la tercera porción del duodeno. Entonces, en el ángulo aortomesentérico se encuentra la vena renal izquierda, el proceso uncinado del páncreas y la tercera porción del duodeno. Normalmente, cuando el ángulo es más de 30 grados, no pasa nada, todo va bien. Cuando en procesos patológicos, cuando el paciente baja de peso abruptamente o cuando hay un descenso del ángulo de Treitz, una ptosis del ángulo de Treitz, el ángulo aortomesentérico puede ser menor de 30 grados y en ese caso se va a producir un síndrome conocido como pinzamiento aortomesentérico o también llamado síndrome de Wilkie, W-I-L-K-I-E. Cuando se produce síndrome de Wilkie o pinzamiento aortomesentérico, lo que va a ocurrir clínicamente es un cuadro de obstrucción intestinal alta. Entonces, en el pinzamiento aortomesentérico se produce un cuadro obstructivo alto por obstrucción a nivel de la tercera porción del duodeno. Bien, so ya nació la mesentérica superior a nivel de L1 y esta corre oblicuamente en un repliegue peritoneal que tiene como característica tener a la mesentérica superior. Ese repliegue peritoneal toma el nombre de mesenterio. El mesenterio corre hacia el ángulo, la válvula iliocecal, y en ese trayecto va a dar 6 a 8 ramas yeyunales para la irrigación del yeyuno, igual 6 a 8 ramas ileales para la irrigación del íleon. Entonces va a dar irrigación al yeyuno, íleon, y va a dar una rama terminal, la arteria iliobiseco-apendículo-cólica o simplemente iliocólica. Esta rama va a dar la arteria apendicular, va a dar ramas ileales y va a dar irrigación también al ciego. Pero antes de su rama terminal, va a dar la arteria cólica derecha para dar irrigación al colon ascendente, va a dar la arteria cólica media para dar irrigación a la mitad proximal del colon transverso, donde termina la irrigación de la mesentérica superior.
Luego tenemos un tercer tronco arterial de la cara anterior de la aorta abdominal descendente. Esta es la mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior va a dar irrigación a la mitad distal del colon transverso, da la arteria cólica izquierda, da el tronco sigmoideo, que va a dar irrigación al colon sigmoides, y va a dar su rama terminal. La rama terminal de la mesentérica inferior es la arteria hemorroidal superior, o también llamada rectal superior. En el recto, la irrigación del recto se da por tercios: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior del recto es irrigado por la arteria hemorroidal superior, rama terminal de la mesentérica inferior. El tercio medio del recto es irrigado por la arteria hemorroidal media, que es rama de la arteria pudenda interna, que es rama de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y el tercio inferior del recto es irrigado por la arteria hemorroidal inferior, que es rama directa de la ilíaca interna o hipogástrica. Finalmente, estas arterias se van a anastomosar en el recto. Se van a ver plexos anastomosos media e inferiores. Decimos en términos generales que la irrigación del recto tiene viene de dos grandes sistemas arteriales. Tercio superior viene a través de la mesentérica inferior, y dos tercios inferiores viene a través de la ilíaca interna o hipogástrica. Bien. La mesentérica superior da su rama terminal, la arteria iliobiseco-apendículo-cólica, o mejor, la iliocólica también puede ser. Esta da rama ilial, da la arteria apendicular, da dos ramas cecales. La arteria mesentérica inferior da la arteria cólica superior, la arteria del tronco sigmoideo o cólica inferior, y la rama terminal de la mesentérica inferior es la arteria hemorroidal superior, que da irrigación al tercio superior del recto. Ambas mesentéricas van a generar anastomosis. Esas anastomosis en todo el marco cólico se van a llamar el arco paracólico de Drummond. Estas mismas anastomosis a nivel del colon transverso toma el nombre de arco de Riolano. Bien. Venoso. Habíamos visto que la vena cava inferior está de la línea media 2 centímetros hacia la derecha. La vena cava inferior va a recibir colectores de inicio, que van a ser las venas ilíacas primitivas, que reciben a su vez sangre a través de la ilíaca externa, que bien recoge toda la sangre del miembro inferior, y a través de la ilíaca interna o hipogástrica, que recoge toda la sangre de la pelvis. Forman las ilíacas primitivas, y esto viene a ser colectores de inicio de drenaje hacia la vena cava inferior. Pero la cava inferior también va a tener colaterales, y esas colaterales van a ser las venas diafragmáticas inferiores, que drenan directamente a la cava, venas lumbares, que también drenan a la cava, las venas renales, la renal derecha, la renal izquierda. Vimos que la renal izquierda recibe a los plexos pampiniformes del lado izquierdo a través de la izquierda. Las capsulares medias, que son drenaje de las glándulas suprarrenales, La genital derecha, las testiculares derecha, esa sí va directamente a la cava, mientras que la izquierda va primero a la renal y después a la cava. Y el pedículo hepático, suprahepático, las venas suprahepáticas, que son 3,
suprahepática derecha, suprahepática media y suprahepática izquierda, que constituyen el principal elemento de sostén del hígado. El drenaje de los órganos intraabdominales se realiza hacia el sistema de la vena porta. La vena porta se forma a nivel del cuerpo vertebral de L2 por detrás de la cabeza del páncreas y tiene un corto trayecto de aproximadamente 8 a 10 centímetros. En arterias hemos dicho irrigación arterial de la cavidad abdominal, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Así como hay esa irrigación arterial, hay también una vena mesentérica inferior, y la vena mesentérica inferior recoge sangre del tercio superior del recto, colon sigmoides, colon descendente, hasta la mitad proximal del colon transverso y se forma la vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior asciende para encontrarse con la vena esplénica que recibe el drenaje venoso del vaso y de la curvatura mayor del estómago. Se juntan y forman el tronco espleno-mesentérico o espleno-mesaraico. Entonces, la unión de la vena mesentérica inferior y la vena esplénica forma el tronco espleno-mesentérico o espleno-mesaraico. Así formado, este tronco va a ir oblicuamente hacia la derecha y se va a reunir con la vena mesentérica superior. Y la vena mesentérica superior va a recoger drenaje venoso de la mitad proximal del colon transverso, el colon ascendente, el ciego, el apéndice cecal, todo el intestino delgado, yeyuno, ilio, y se va a dirigir hacia la cara posterior de la cabeza del páncreas, donde se va a unir al tronco espleno-mesentérico. La unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno-mesentérico da origen a la vena porta. Entonces, la vena porta se forma de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena del tronco venoso espleno-mesentérico. Y esto ocurre detrás de la cabeza del páncreas a nivel de la segunda vértebra lumbar. Así formada, la porta va a ir oblicuamente hacia la cara inferior del hígado. Y en la cara inferior del hígado vamos a encontrar un surco que se llama el surco transverso. Entonces, la porta desde la cara posterior del páncreas hasta el surco transverso en el hígado. Y en ese trayecto va a formar parte de la triada portal o pedículo hepático, que ya vimos que son 3 elementos: arteria hepática, vía biliar y vena porta. Entonces, ese nivel de la formación del arco espleno-mesentérico va a haber una zona avascular, el arco avascular de Treitz. Por el borde inferior del cuello del páncreas tenemos el pedículo mesentérico superior. Está llegando la vena mesentérica superior, donde se va a unir al tronco espleno-mesentérico para formar la porta. Y aquí ya vemos la formación completa de la porta, que está incluida en la triada portal o pedículo hepático. Una vista posterior nos permite ver la rodilla duodenal, la cabeza del páncreas, que está firmemente adosada a la rodilla duodenal, o también le llaman un anillo incompleto, y a ese nivel la arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, el tronco espleno-mesentérico y formación de la vena porta. Igual se ha tenido que partir el páncreas para poder observar la vena mesentérica superior,
que se une al tronco espleno-mesentérico para formar la porta, y formada la porta, esta asciende oblicuamente hasta la cara inferior del hígado. L2 detrás de la cabeza del páncreas. Tronco celíaco, gástrica izquierda, hepática, arteria esplénica. Entonces acá la vena esplénica que se une a la vena mesentérica inferior, tronco espleno-mesentérico. Acá mucho mejor, vena mesentérica inferior que se une a la vena esplénica y forma el tronco espleno-mesentérico. Tronco espleno-mesentérico se une a la mesentérica superior y forma la vena porta. Y entre la porta y la cava, entre el sistema de drenaje venoso porta y el sistema de drenaje venoso cava, van a existir anastomosis venosas naturales. Estas anastomosis portocava naturales se van a producir anastomosis peritoneo-parietales, anastomosis esofágicas, anastomosis rectales y anastomosis umbilicales. Las peritoneo-parietales se van a producir entre las venas duodenales y venas cólicas, venas duodenales y venas cólicas, que son tributarias de la vena porta, a las venas lumbares, que son tributarias de la vena cava. Entonces allí van a haber anastomosis venosas naturales. A nivel del esófago, el esófago abdominal, son 5 centímetros de esófago abdominal, este tiene drenaje venoso a través de las venas gástricas izquierdas que drenan a la porta, con las venas diafragmáticas inferiores que drenan a la cava. A nivel rectal, así como hay una irrigación de la mesentérica inferior, tercio superior, y de la hipogástrica, de 2 tercios inferiores, igual el drenaje venoso en el recto. El tercio superior se drena a través de la vena hemorroidal superior que drena la vena mesentérica inferior. Y los 2 tercios inferiores del recto son drenados a través de las venas hemorroidales medias que drena la vena pudenda interna y esta a la ilíaca interna. Y las venas hemorroidales inferiores que drenan directamente a la vena ilíaca interna. Y estas, todas ellas, drenan directamente a la cava. También existen anastomosis naturales umbilicales entre la vena paraumbilical, que normalmente es un remanente, un rezago venoso que persiste como ligamento en la edad adulta, y las venas epigástricas inferiores que van a drenar a la cava. ¿Por qué es importante estas anastomosis portocava? Porque en los casos de hipertensión portal es que se van a hacer patente estas anastomosis portocava, y ahí observamos la clínica de las varices esofágicas a través de estas anastomosis, de las cabezas de medusa también por las anastomosis parietales lumbares, y así también las hemorroides. Bien. Dije que se formaba la porta y llegaba hacia la cara inferior del hígado, y en la cara inferior del hígado la porta ingresa a nivel del surco transverso conjuntamente con todo el pedículo hepático. Vena porta, vía biliar y arteria hepática ingresan a través del surco transverso. La vena cava inferior la vamos a encontrar en el hígado, en la cara posterior del hígado, este ligamento coronario, en la cara inferior del hígado. Y si estamos viendo la cara inferior del hígado, esto es anterior porque está la vesícula y esto es posterior porque está la cava. Entonces, en la cara inferior del hígado observamos de que la vesícula biliar está adosada a la cara inferior del hígado en una fosita que se llama la fosa oval o fosa cística. Y vemos también ese ligamento falciforme que encontrábamos en la cara anterior del hígado. El ligamento falciforme que se une a la cara anterior del hígado, ese se continúa en la cara inferior del hígado como ligamento redondo. Entonces vemos acá ligamento redondo.
De tal manera que entre ligamento redondo, surco transverso y vesícula biliar se forma un lóbulo macroscópico. No estamos hablando de la segmentación funcional, sino un lóbulo macroscópico. Ese se llama el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado tiene por límites ligamento redondo, surco transverso atrás y vesícula biliar hacia el lado derecho. Dije, el pedículo hepático ingresa por un surco en la cara inferior del hígado, un surco, el surco transverso. Por detrás del surco transverso vamos a encontrar otro lóbulo en el hígado, un lóbulo que prácticamente abraza a la vena cava inferior. Este lóbulo es el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Entonces, lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado es un lóbulo posterior que está íntimamente en contacto con la vena cava inferior y está por detrás del surco transverso. Y es esta relación entre el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel con la cava que este lóbulo de Spiegel es un lóbulo autónomo. Toda la sangre del hígado drena a la cava. Toda la sangre del hígado drena a la cava a través de las 3 grandes venas suprahepáticas. Toda la sangre del hígado drena a la vena cava inferior a través de las 3 grandes venas suprahepáticas, la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda, a excepción del lóbulo de Spiegel. El lóbulo de Spiegel no drena a las venas suprahepáticas, este drena directamente por pequeños vasos hacia la vena cava inferior. Hemos visto los lóbulos macroscópicos, ¿no? Hacia adelante el lóbulo cuadrado, hacia atrás el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Ahora, funcionalmente, el lóbulo de Spiegel corresponde al segmento hepático 1 y el lóbulo cuadrado corresponde al segmento hepático 4B o inferior, o 4 inferior. Una vista superior del hígado, observamos a la vena cava inferior y están llegando las venas suprahepáticas. Vemos el ligamento coronario, que es en forma de rombo, el ligamento coronario, y el coronario hacia adelante pasa a ser ligamento falciforme, la cara anterior del hígado. Hacia los lados, ligamento triangular. Y esto es una vista posterior de las cavidades cardíacas. A la aurícula derecha va a llegar la vena cava inferior.